Ok, muchachos, el día de hoy vamos a hablar un poco de epidemiología de filarias, entendiendo que ya vieron las clases de filarias correspondientes en los días anteriores. Ok, solo como a modo de repaso, tenemos la taxonomía de las filarias, ok. Ya esto ustedes lo han visto en las clases correspondientes a cada una de las patologías. Y entendiendo que de todos los géneros y especies de filarias que pueden afectar al ser humano, estas primeras cuatro que tenemos en negrita por lo general son las que vamos a encontrar en el continente americano con más frecuencia, ¿ok? Ok, estas son las patologías que causa cada uno de ellos. Oncocerca volvulus, como ya lo saben, causa la oncocercosis. Bucharera bancrofti puede causar filariasis linfática. Manzanella sardi, manzanellosis. Manzanella perstans, infección por Manzanella perstans. Y las restantes, por lo general, van a causar patologías diferentes, principalmente en el continente africano, ¿ok? Sin embargo, no van a ser tema de esta clase, pues porque epidemiológicamente no tienen mayor relevancia en el continente americano. Esto, insisto, una vez más, solo a modo de repaso, estoy segura de que ya lo vieron en las clases anteriores, ¿ok? La distribución, vectores, periodicidad, la localización de los adultos y de las microfilarias y los síntomas más comunes de cada una de las patologías causadas por estos agentes patógenos, ¿ok? No vamos a entrar aquí en materia porque, vuelvo y repito, esto ya lo han visto en las clases anteriores, sin embargo, vamos a irnos enfocando en las primeras cuatro, ¿ok? Oncocercosis, filariasis linfática, manzanellosis, infección por Manzanella perstans, que son las que pueden afectar en el continente americano. Vamos a hablar primero de los vectores, ¿ok? Independientemente de qué tipo de filarias estemos hablando, vamos a tener vectores que van a atravesar por cuatro fases en su ciclo biológico, ¿ok? De huevo a larva, a pupa, a adulto, y el adulto va a hacer la ovipostura, ¿ok? Y, repito, independientemente de qué filariasis estemos hablando, la longitud del ciclo biológico va a ser más o menos similar. Entre huevo y larva, de 1 a 3 días, entre larva y pupa, 10 o más días, pero aproximadamente 10 días, entre pupa y adulto, entre 1 y 5 días, y una vez que alcanza la adultez, 1 a 2 días después, ocurre la ovipostura nuevamente. Dependiendo de la patología, vamos a tener vectores distintos, ¿ok? Todos ellos de la clase insecta son dípteras, es decir, que tienen dos alas, ¿ok? Suborden Nematocera, y aquí es donde vamos a empezar a tener más diferencias. ¿Por qué? Porque la oncocercosis y la manzanellosis van a ser transmitidas por los simúlidos, ¿ok? La filariasis linfática y la buchareriasis por los culicidios, y la manzanellosis por culicoides, que a pesar de que el nombre es similar, no son la misma clase de mosquito. Vamos a hablar primero de la filariasis linfática o buchareriasis en Venezuela. Vamos de lo macro a lo micro. La filariasis linfática se considera endémica en 81 países de todo el mundo, y de esos 81 países, el 70% de los casos están agrupados en estos cuatro: India, Indonesia, Nigeria y Bangladesh. El 30% está en otros países, ¿ok? En países africanos, en países asiáticos y en algunas partes de Centroamérica y de América Latina, como Brasil, por ejemplo. Sin embargo, vamos a hablar un poco acerca de la historia
de la filariasis linfática en Venezuela y por qué nosotros no salimos dentro de esta lista de países actualmente. ¿Ok? Aquí pueden ver un mapa que representa más o menos lo que les comentaba en la lámina anterior. Pueden observar cómo hay una amplia distribución geográfica, más que todo alrededor de las áreas tropicales, lo cual es congruente con lo que sabemos de los vectores. Sin embargo, vemos que Venezuela no lo vemos marcado de rojo en este mapa. Primero hablemos de los vectores de la filariasis linfática. Van a ser, como comúnmente los llamamos, mosquitos, ¿ok? Dípteros son conocidos comúnmente como mosquitos, distintos tipos de mosquitos, pero mosquitos al fin y al cabo. De la familia Culicida, ¿ok? Y podemos tener de géneros Culex, Aedes y Anopheles. Va a haber ciertas características que nos van a permitir diferenciar si nos encontramos entre un Anopheles, un Culex o un Aedes, ¿ok? Y vamos a empezar por la cabeza, ¿ok? La sección cefálica del insecto. Lo que ven como una agujita en el medio de la cabeza, ¿ok? De los mosquitos es la probóscide. La probóscide es, para llamarlo como coloquialmente, como la agujita con la que el mosquito penetra la piel y se alimenta, ¿ok? Ingiere sangre. Ellos, al lado de la probóscide, tienen unas estructuras que se llaman palpos, ¿ok? Si pueden ver, está. No sé si lo pueden detallar. Ven la probóscide como esta agujita central. Los palpos son lo que parecen antenas al lado de la probóscide, pero no son las antenas, son palpos y son estructuras que los mosquitos utilizan, los mosquitos, los dípteros, utilizan para olfatear, ¿ok? Para sentir dónde está su fuente de alimento. Realmente lo que son las antenas son la tercera hilera de estructuras que pueden ver en cada uno de los tipos de vectores. ¿Ok? Entonces, una de las diferencias principales, hablando de la probóscide, es que Anófeles se caracteriza, y lo pueden ver aquí en esta figura, Anófeles ¡ay! Me fui. No, eso fue un error. Ok. Anófeles se caracteriza por tener una probóscide bastante larga y los palpos van a ser del mismo largo aproximado o incluso más largos dependiendo de si es hembra o macho que la misma probóscide. Se pueden fijar que los palpos en el Anófeles que ven en la figura representada son de casi del mismo largo o del mismo largo que la probóscide. Mientras que los culicinos van a ser más cortos, ¿ok? Los palpos que la probóscide, ¿sí? Esa es una de las primeras diferencias. Y si nos vamos a las diferencias entre anófeles y los culex propiamente dichos, las hembras tienen los palpos varias veces más cortos que la probóscide, mientras que los machos tienen los palpos más largos, ¿ok? Y con los últimos dos segmentos como adelgazados. Cuando ellos son larvas, otra de las diferencias que podemos observar es que Anófeles hay una estructura que se llama sifón respiratorio, ¿ok? El sifón respiratorio es sencillamente una estructura que le permite a la larva respirar mientras todavía está en este estadio en el agua. Y Anófeles se caracteriza porque no tiene un sifón respiratorio, ¿ok? Y ya les voy a explicar el por qué. Anófeles no tiene un sifón respiratorio, mientras que Culex tiene un sifón respiratorio largo y Aedes tiene un sifón respiratorio intermedio, ¿sí? Entre una especie y la otra.
Ok, pueden observar que el sifón respiratorio es esta estructura que está aquí al final. Ok, aquí pueden observar un poco mejor que el anófeles no tiene, o sea, de entrada el anófeles es el que no tiene sifón respiratorio, los aedes tienen un sifón respiratorio intermedio, mediano, y el sifón respiratorio más largo va a ser el de los culex. Otra de las diferencias que se puede observar ya cuando son adultos es que el anófeles va a tener, cuando se posa sobre una superficie y está reposando, anófeles va a tener una posición vertical u oblicua, transversal a la superficie donde está, mientras que culex y aedes van a estar en una posición paralela. Y otra de las diferencias que tenemos va a ser cómo son los huevos de los anófeles, de los distintos vectores. Los anófeles, no sé si pueden diferenciar aquí en la imagen, los anófeles se caracterizan porque la hembra pone los huevos de uno en uno, ¿ok? Y se caracterizan porque cada huevo, de forma individual, tiene como una especie de un flotador a cada lado. No sé si pueden observar como si fuera como una capsulita, ¿ok? A los huevitos de anófeles van a estar flotando y es por ello que anteriormente no veíamos la presencia de este sifón respiratorio porque sencillamente no lo necesita, ¿ok? Sí. Los Los huevos de Culex se juntan como en una balsa, ¿ok? La hembra de Culex pone los huevos igual de uno a la vez, pero ellos se juntan como en una especie de balsa sobre el agua, ¿ok? Y entonces tenemos los anófeles que flotan, pero individualmente, mientras que Culex forma como esta especie de botecito. Ellos se juntan y flotan en la superficie del agua. Mientras que los huevos de Aedes se caracterizan porque son negros, son fusiformes, tienen una superficie rugosa y una pared celular alveolada, que es lo que les permite la respiración mientras están en esta etapa. Entonces, esas son más o menos las diferencias morfológicas entre los vectores. Hay diferencias mucho más significativas y detalladas si nos vamos con más lupa, pero esas son diferencias básicas que les permiten diferenciar a los diferenciar, valga la redundancia, a los vectores de la filariasis linfática. Entonces, habíamos hablado de que hay una distribución epidemiológica que abarca a 856 millones de personas, ¿ok? Que están en riesgo de filariasis linfática, ¿ok? En 52 países. Esto era el mapa que habíamos visto anteriormente. Estas son personas que están en riesgo. Y cuando hablamos de personas que están en riesgo de filariasis linfática, son personas que requieren un tratamiento profiláctico o quimioterapia preventiva. ¿Ok? Para el año 2000, la OMS estimaba que había más de 120 millones de personas infectadas. Sin embargo, recuerden que hay casos que son subclínicos o asintomáticos y por ende hay un subregistro de la cantidad de personas que pueden estar viviendo con filariasis linfática a nivel mundial y aproximadamente unos 40 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, viven con una discapacidad o una deformidad por la filariasis linfática. ¿Cómo podemos eliminar la transmisión de la filariasis linfática? Mediante la repetición anual de un mínimo de 5 años de esta quimioterapia preventiva que se hace con combinación de medicamentos seguros, que ya vamos a decirles cuál es. ¿Ok? Entonces, la quimioterapia preventiva se hace de forma masiva a todas las personas en riesgo, se repite de forma anual y se aplican idealmente medidas asistenciales para prevenir y aliviar las complicaciones y el sufrimiento de las personas que ya tienen la filariasis linfática y evitar
un mayor grado de discapacidad. Y por supuesto, a las personas que ya tienen miembros afectados por la filariasis linfática, pues se tiene que dar una educación al paciente acerca de cómo hacer la higiene específica, localizada para la zona afectada en cada paciente y por supuesto educación en general al paciente y al personal de salud acerca de cómo pudiéramos hacer la prevención, el tratamiento y el diagnóstico de la filariasis linfática. Desde el año 2000 se han administrado más de 6.700 millones, es decir, 6.700 billones, 6,7 billones de tratamientos para detener la propagación de la infección por filariasis linfática y hay 499 millones de personas que ya no necesitan quimioprofilaxis gracias a los resultados de las estrategias que ha tenido la OMS en todo el mundo para eliminar la filariasis linfática. ¿En qué consiste la farmacoterapia colectiva masiva que se tiene que repetir anualmente durante un mínimo de 5 años en dosis únicas de albendazol más uno de estos dos medicamentos? Ivermectina en zonas donde la oncocercosis es endémica o citrato de dietilcarbamazina en zonas donde la oncocercosis no es endémica y ya vamos a hablar, por supuesto, tenemos toda una sección de la clase dedicada a la oncocercosis. ¿Qué hacen estos medicamentos? Ellos van a eliminar las microfilarias del torrente sanguíneo y matan a la mayoría de los gusanos adultos y por eso, si lo repetimos de forma anual en dosis únicas durante 5 años, pues estamos yendo hacia la eliminación de la transmisión de estas enfermedades. ¿Cuál es la situación de la filariasis linfática en Venezuela? Ok, vamos a hacer un recuento histórico de lo que ha sido la filariasis linfática en Venezuela. En 1923, un estudio publicado por Guzmán, em, se tomó una muestra de 50 personas, ¿ok? 12 personas que tienen ya síntomas de filariasis y 38 personas que son familiares, son contactos de estas 12 personas que ya tienen sintomatología y se examinan. Y el total de 50 personas, todos dieron positivos a microfilarias en muestras de sangre periférica nocturna, ¿ok? Esto es en 1923. Esto se presenta en 1925. En 1926 se le hace control y seguimiento y se agrega a 8 pacientes nuevos con síntomas de filariasis y a 27 personas nuevas que son contactos y una vez más, el total de 35 personas fueron positivos a la presencia de microfilarias en muestras de sangre periférica nocturna en 1926. Se siguen haciendo trabajos de investigación acerca de la filariasis linfática en Venezuela y a finales de 1950 hay estudios que estimaron específicamente en Puerto Cabello, estado Carabobo, que el 10% de la población de barrios que se llaman Libertad, Fraternidad y Guayguasa estaban afectados por filariasis, ¿ok? El 10% de la población total, ¿ok? Que en el resto de las comunidades estudiadas, esto a finales de 1950, el resto de las comunidades estudiadas el porcentaje fue muy bajo, lo suficiente como para determinar que no eran casos autóctonos, sino probablemente casos importados de estas comunidades conocidas como Libertad, Fraternidad y Guayguasa. En 1976 se realiza un estudio retrospectivo de historias clínicas donde en el Hospital Vargas de Caracas se hace, de nuevo, esto es un estudio retrospectivo, se encuentra un total de 78 historias clínicas sugestivas de filariasis linfática, sin embargo, ninguna resultó concluyente para hacer el diagnóstico. Y en 1999, esto ya es geolocalizándonos de nuevo una vez más en Puerto Cabello, en Carabobo,
se hace un estudio cuyo artículo no fue publicado, pero se hace un estudio en estas comunidades, en los barrios, Barrio Unión, Libertad, Fraternidad, Guayguasa y la comunidad de Patanemo, seguramente conocida por muchos aquí por su playa, con el fin de detectar si la prevalencia que se había estudiado en los años 20 e incluso en los años 50 de filariasis linfática permanecía, ¿ok? Entonces, se evaluó casa por casa de estas comunidades, ¿ok? Y se tomaron muestras de aquellas personas que tuvieran 50 años o más como residentes de la zona. Entonces, si estamos en 1999, 50 años o más como residentes de la zona, casa por casa, en estas comunidades a todo el mundo se le tomó, se le tomaron prueba. Y el resultado es que todos fueron negativos a la prueba de filariasis linfática. Por eso es que Venezuela es considerado después de 1999 como un país post-endémico. ¿Ok? ¿Qué es un país post-endémico según la OMS? Un país que sí tuvo una historia pasada de filariasis, pero no existe evidencia de transmisión ni de enfermedad clínica nueva desde 1980. ¿Ok? Esta conclusión se deriva del estudio que les estoy mencionando. Entonces, se pudo concluir que la filariasis linfática no hay transmisión comprobada ni en Puerto Cabello ni en Patanemo, que eran las zonas endémicas en Venezuela conocidas. No hay transmisión desde hace mucho tiempo. La transmisión fue precisamente interrumpida por proyectos de ingeniería sanitaria, es decir, un mejoramiento de la ingeniería sanitaria de estas comunidades, acompañado de que las comunidades donde estaba la presencia de la enfermedad pasaron de ser comunidades rurales a comunidades urbanas con un mejor sistema de disposición de expertas, con un mejor acceso a servicios de salud. Sin embargo, no se conoce actualmente la situación epidemiológica en comunidades fronterizas con Guyana, donde sí sabemos que hay filariasis linfática, como para poder certificar la eliminación de la filariasis en Venezuela. Sin embargo, es considerado un país post-endémico. Entonces, sí hubo una historia de filariasis linfática comprobada y diagnosticada, sin embargo, no existe evidencia de transmisión o enfermedad clínica. Recuerden que puede haber casos asintomáticos que no conozcamos y en las comunidades fronterizas no conocemos cuál es la situación epidemiológica. Entonces, en este momento, si bien sabemos que somos considerados un país posendémico, también sabemos que desde 1999, pues la situación epidemiológica del país ha cambiado y no conocemos cuál es la epidemiología exacta de estos casos, posibles casos asintomáticos, especialmente en comunidades fronterizas que pueda haber en Venezuela. Ahora vamos a hablar de la epidemiología de la oncocercosis, que en Venezuela es bastante más activa, por decirlo de alguna manera. Ok, la oncocercosis en general, de nuevo del macro al micro. Más del 99% de las personas infectadas con oncocercosis vive en países del África subsahariana. Sin embargo, de ese 1% restante, para 2018 la transmisión del parásito todavía persiste en dos países de Latinoamérica, Brasil y Venezuela. ¿Ok? Existen algunos focos de enfermedad en otras partes de América Latina. Sin embargo, otros países han ido eliminando la transmisión. Entonces pueden quedar personas afectadas por ya la clínica de la enfermedad. Sin embargo, se considera que han eliminado la transmisión de la enfermedad. Entonces, como dice aquí, en julio de 2016, Guatemala se convirtió en el cuarto país del mundo después de Colombia, Ecuador y México en ser verificado libre de oncocercosis, ¿ok? Después de haber aplicado durante decenios
actividades de control y eliminación de la enfermedad. Entonces ya tenemos que hasta 2018 la transmisión en Latinoamérica solo persiste en Brasil y en Venezuela. Y ya vamos a ver por qué. Ok, esto es más o menos lo mismo que les estaba comentando. El 99% de los casos están en países del África subsahariana y hay un 1% de transmisión de casos que todavía persiste en Brasil y en Venezuela. ¿Ok? De nuevo, una vez más, los países que vemos de rojo en el mapa son los países que son considerados aún endémicos para la oncocercosis, entre ellos Venezuela y Brasil, y pueden observar que hay otros países de Latinoamérica que están como en verde clarito, es decir, la eliminación de la enfermedad ha sido verificada. Puede haber personas todavía viviendo con manifestaciones de la enfermedad antes de, pero ya no hay transmisión de la enfermedad en estos países, solo en Brasil y en Venezuela. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el vector de la oncocercosis? Los simúlidos, ¿ok? Simúlidos en, en criollo son jejenes, conocidos, me imagino aquí, por todos, ¿ok? Los simúlidos son dípteros, mosquitos de pequeño tamaño, entre 1 a 5 milímetros, ¿ok? Ellos son comúnmente conocidos como jejenes o en algunas comunidades como mosca negra también. Ellos crecen y se reproducen en ríos de corriente rápida y aguas limpias. Su reproducción se ve favorecida por vegetación y rocas debajo de la superficie del agua y su desarrollo toma aproximadamente unos 10 días. Ellos, igual que con la filariasis, el vector tiene sus 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto, ¿ok? Y aquí nos vamos un poco a los focos de, de epidemiológicos que existen en Venezuela todavía. Hay 3 focos principales: foco norcentral, foco nororiental y foco sur, o foco, también le llaman foco del Orinoco. Y su comportamiento es completamente diferente, ¿ok? En los focos norcentral y nororiental, el principal vector es el Simulium metallicum, mientras que en el foco sur, el principal vector va a ser el Simulium pintoi o Simulium guyanense. Esto es un registro histórico de oncocercosis dado por cada foco. No se tienen que saber estos números de memoria. Lo que sí tienen que saber es que en los focos norcentral y nororiental y foco sur hay un comportamiento completamente diferente de la enfermedad de la oncocercosis, ¿ok? La prevalencia en los focos norcentral y nororiental va a ser baja, ya incluso después de 2011 la OMS certificó que en el foco norcentral ya no hay transmisión de la enfermedad, mientras que en el foco sur podemos tener una prevalencia elevada, ¿ok? Y vamos a tener comunidades que pueden ser no solo endémicas, sino hiperendémicas, ¿ok? Las comunidades hiperendémicas son las comunidades en las que la carga de prevalencia de microfilarias, o sea, porcentaje de personas infectadas con microfilarias, es igual o mayor incluso al 60%, ¿ok? Mientras que las comunidades hipoendémicas son comunidades que tienen una prevalencia, una carga, o sea, de personas infectadas por microfilarias menor al 20%. La clínica también va a ser distinta. Los nódulos, los oncocercomas causados por la enfermedad en los focos norcentral y nororiental, en su mayoría, ¿ok?
van a estar en tronco, mientras que en foco sur van a estar en su mayoría en una ubicación cefálica, o sea, en la cabeza. La oncodermatitis es muy rara en los focos norcentral y nororiental, mientras que en el foco sur es frecuente y severa, y además hay un compromiso linfático significativo con el signo de la ingle colgante en foco sur, mientras que en los focos norcentral y nororiental no vemos este compromiso linfático, la presencia de microfilarias en sangre, como ya les comentaba. En foco sur tenemos desde comunidades hipoendémicas a comunidades hiperendémicas, en donde tenemos más del 60% de personas con microfilarias en sangre, mientras que en focos norcentral y nororiental no se consiguen microfilarias en sangre, y además en foco sur se pueden encontrar incluso en orina y en el globo ocular. Y las lesiones oculares también van a ser sumamente diferentes. ¿Por qué? Porque en foco norcentral y nororiental aproximadamente el 50% pueden presentar una queratitis puntata o punteada, pero no hay queratitis esclerosante, que es la que nos lleva a la ceguera, ¿ok? Entonces, quédense eso grabado. Tanto foco norcentral como nororiental no tienen casos de queratitis esclerosante o de lo que es conocido como ceguera de los ríos, mientras que en el foco sur sí existe la presencia de casos de ceguera, de queratitis esclerosante por oncocercosis. Entonces, en foco sur, es decir, región Bolívar y Amazonas de Venezuela, y eso también significa la región norte de Brasil, todavía existen casos de lo que se conoce comúnmente como ceguera de los ríos o la queratitis esclerosante causada por oncocercosis. ¿Qué se ha hecho para eliminar la oncocercosis si es un problema tan, tan marcado en nuestros países? En 1992 comienza el OEPA, que es por sus siglas en inglés, el Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas. Este programa se reactiva en Venezuela en 1994 y está estructurado entre diferentes servicios, entre ellos de suma importancia el Instituto de Biomedicina y el Centro Amazónico para la Investigación y Control de Enfermedades Tropicales, Simón Bolívar, que es conocido como el CAICET, que tiene sede en Puerto Ayacucho, y en coordinación con el Instituto de Biomedicina son los responsables para el programa de eliminación a nivel nacional y proporciona asistencia técnica, es decir, formar a las personas, formar al personal de salud, asistencia administrativa y financiera, a medida que monitorea las actividades del programa. ¿Cuál es la misión del OEPA en las Américas y en Venezuela? Eliminar la oncocercosis como una amenaza de salud pública, como una amenaza a la salud pública de 115.000 personas en el país para el año 2012, como implementando programas que son efectivos, seguros y sostenibles de, sencillamente, una vez más, quimioprofilaxis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerdan que en filariasis linfática decíamos que el albendazol lo dábamos con ivermectina en países donde la oncocercosis también fuese endémica. Entonces justamente tenemos aquí la ivermectina. Entonces, ¿cómo se hace? Se da de forma bianual ivermectina a todas las comunidades endémicas dentro de una estrategia nacional coordinada, pues por supuesto, porque no, la idea es que estos esfuerzos sean de forma coordinada y los vayamos monitoreando para ver el progreso. Entonces, el objetivo general es eliminar la enfermedad y prevenir la ceguera causada por la oncocercosis para que no constituyan un problema de salud pública a través de la distribución masiva de Mectizan. Mectizan es sencillamente el nombre comercial de la ivermectina, que es donada a través de la OPS por Merck, pero es sencillamente ivermectina, ¿ok? 2 veces al año, como les decía, de forma bianual en las comunidades endémicas, con las metas de eliminar la morbilidad, es decir, eliminar incidencia y prevalencia debidas a infección
por oncocercosis para el año 2012 e interrumpir la transmisión también para el año 2012. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a hacer con este programa? Sencillamente eso, darle ivermectina 2 veces al año a las comunidades endémicas del país en los distintos focos, nororiental, norcentral y foco sur, con la intención de eliminar todo lo que es la morbilidad asociada a la oncocercosis. Esto es la evolución de 1994 hasta el año 2000. No se tienen de nuevo, no se tienen que saber todos estos números de memoria. Lo que sí tienen que saber es que a través de este Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis, se logra, como ya les dije, eliminar la transmisión de la oncocercosis en el foco norcentral y nororiental, ¿ok? Sin embargo, en el foco sur todavía se perpetúa la transmisión de la oncocercosis con ceguera asociada a ella, ¿ok? Entonces, el Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis alcanzó coberturas masivas del medicamento, como les digo, ivermectina o mectizan, es lo mismo, superiores al 85% de los pobladores de comunidades elegibles, es decir, de comunidades endémicas para el tratamiento, lo cual representa un progreso hacia la eliminación de la enfermedad. Pero nos queda todavía el foco sur, ¿ok? ¿Y qué sucede en el foco sur? En el foco sur hay comunidades con variaciones importantes en los niveles de endemicidad, ¿ok? De oncocercosis, y lo vemos asociado principalmente a zonas altas, ¿ok? Los que pueden ver aquí en rojo son los que tienen mayor endemicidad, son zonas geográficamente con una mayor altitud y se ven asociados al vector Simulium guyanense o Pintoy, ¿ok? En comunidades principalmente indígenas del grupo Yanomami, que es la etnia menos transculturizada del país. Entonces, este es un vector sumamente eficiente y están las condiciones geográficas dadas para que haya una mejor transmisión del parásito, ¿ok? Un vector biológico sumamente eficiente. Entonces existe una mayor endemicidad de casos, ¿ok? Y justamente lo ven fronterizo con Brasil. Mientras que en las zonas más bajas hay vectores menos eficientes, ¿ok? Que permiten un índice de endemicidad menor al que observamos en estos que están en rojo. En la zona del foco sur comprende tanto zonas de los estados Amazonas como Bolívar y los mismos comportamientos de las comunidades indígenas Yanomami, específicamente por ser un grupo indígena muy poco transculturizado. Es un grupo que tiene un comportamiento seminómada, entonces es más difícil asegurar el tratamiento continuo y el seguimiento de estos pacientes. Y además el vector, que biológicamente es sumamente efectivo, y un grupo indígena con un nivel de transculturización bastante disminuido, arrojan las condiciones perfectas pues, para que siga existiendo todavía la transmisión del parásito en el foco sur del país, ¿ok? Se sigue haciendo seguimiento del programa de eliminación de oncocercosis como a través de la serología, y se hace PCR de los simúlidos. Y otra de las cosas que no lo puse en la lámina, pero es sumamente importante, es
involucrar a personas de los, justamente de los pueblos indígenas como agentes transmisores de la información y de la educación sanitaria. Entonces, todavía, si bien los números son hasta 2011, todavía hay esfuerzos que se realizan de forma activa para asegurar la eliminación de la oncocercosis en el foco sur de Venezuela. Pero una de las cosas sumes de mayor importancia que se tienen que llevar, me voy a ir un poquito para atrás. Ok, de las cosas que se tienen que llevar de esta clase es justamente la diferencia del comportamiento entre los distintos focos de Venezuela. Porque si les preguntan por el foco norcentral o nororiental versus el foco sur, ya van a saber que primero los índices de prevalencia en el foco norcentral es donde está certificada desde 2011 la eliminación de la transmisión de, del parásito. Sin embargo, en ambos focos la prevalencia es baja, el comportamiento de los nódulos es distinto, el comportamiento de la oncodermatitis es distinto, el compromiso linfático. Es importante que se lleven todas estas diferencias porque estas son las principales diferencias epidemiológicas, ¿ok? Además de, por supuesto, el vector, Simulium metallicum versus Simulium guyanense, y el resultado de las lesiones oculares. En los focos del norte del país, sea norcentral o nororiental, vamos a tener que puede haber lesiones oculares, sí, en un 50, por aproximadamente 50-51% de los casos de queratitis puntata, ¿ok? Pero no de queratitis esclerosante, que es la que nos conduce a la ceguera en los casos del foco sur. En los casos de los focos norte, cualquiera de los dos, la oncocercosis no va a llevar a ceguera, ¿ok? Puede llevar una queratitis puntata, pero no a ceguera. En cambio, en el foco sur sí tenemos casos aún de ceguera de los ríos o queratitis esclerosante. Eso se los resalto porque además de las tasas de transmisión y los vectores, eso es principalmente lo que tienen que saber acerca de la transmisión de la oncocercosis en Venezuela actualmente. ¿Ok? Y que todavía hay esfuerzos para la eliminación. Esto, en lo que ven en la foto, es precisamente una imagen tomada de la OPS. Y esto es una paciente de la etnia Yanomami recibiendo su quimioprofilaxis para la oncocercosis. ¿Ok? Entonces, estos esfuerzos todavía se realizan para asegurar que justamente estos grupos indígenas puedan verse libres de la transmisión de la oncocercosis. Voy a dejar de compartir pantalla para poder leer el chat. No están pasando lista. No, pero el- tengo, tengo la lista de los que se han conectado. Ok.